En primer lugar, cuando el profesor Ulate hizo referencia a la proliferación de instancias internacionales, porque aquí nos estamos limitando a tribunales, pero también existen otras instancias de resolución de conflictos internacionales ante los cuales ciertos asuntos pueden llevarse y que no son necesariamente jurisdiccionales. De hecho, en el programa mañana ustedes van a tener la oportunidad de conocer de cerca algunas de estas instancias en materias especializadas. Esto lo que nos revela es la creciente importancia de todos los mecanismos de coordinación entre los sistemas internacionales de resolución de controversias, porque evidentemente aquí podríamos, si no tenemos en cuenta estos mecanismos de coordinación, atentar, como bien decía el profesor Ulate, contra la congruencia en la doctrina y en la aplicación y ejecución de resoluciones internacionales a casos por los mismos hechos o al menos similares. Entonces yo llamaría la atención sobre esta materia. De hecho hay una obra, aunque tiene ya sus años, interesante del profesor Cansado Trindade, actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia, que se dedica precisamente a analizar cuáles son algunas de estas formas de coordinación entre los distintos sistemas de resolución de controversias a nivel internacional. Por supuesto hay algunas que son procesales, ¿no? La figura del non bis in idem en materia de derecho internacional, en particular en derechos humanos, lo que significa es que un asunto no debería ser resuelto por dos tribunales o dos instancias de resolución de conflictos en temas de derechos humanos a la vez. Es bien interesante, ustedes lo van a encontrar tanto respecto del sistema universal de derechos humanos como en los sistemas regionales. Entonces es importante tener eso en consideración. Ahora, más adelante me referiré a un caso que demuestra que no siempre los tribunales internacionales van a considerar que su competencia es sobre los mismos hechos y de la misma manera. Más adelante les hago alguna observación al respecto. Y hay la importancia que señaló el profesor Ulate también del diálogo jurisprudencial, en donde justamente estas instancias, sobre todo a nivel de tribunales, puedan definir los mecanismos de coordinación a efecto de garantizar congruencia, que también transmite, por supuesto, seguridad jurídica, que sigue siendo un valor absolutamente fundamental. Segundo tema sobre el cual el profesor Ulate marcó y que es de enorme importancia es el tema de quién resuelve la competencia y la extensión del principio de la competencia sobre la competencia. Esto, vean ustedes que es muy significativo porque casi no conozco un caso de derecho internacional reciente en donde de alguna manera los estados no cuestionen alguna faceta de la competencia del respectivo tribunal. Y sobre esto podré darles algún ejemplo más adelante. Fíjense que esto llegó al punto de que Estados Unidos se consideró prácticamente rebelde en el caso ante Nicaragua y se negó a aceptar el pago de la reparación originalmente prevista por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, termina después haciendo un arreglo extrajudicial con Nicaragua para que se tenga por terminado el caso sin que haya el acatamiento a la sentencia. O sea, a Estados Unidos no le importaba pagar, lo que le importaba era que un tribunal internacional apareciera condenando a Estados Unidos y Estados Unidos aceptando esa condena cuando había cuestionado permanentemente la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Este es un tema importantísimo porque también luego lo voy a ejemplificar con la coincidencia de la opinión consultiva 16 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Avena y otros contra Estados Unidos, caso México, Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Y precisamente el principio de la competencia sobre la competencia es el que permite a ambos tribunales conocer del caso, aunque sea por vías distintas. Otro tema que señaló también el profesor Ulate, que me parece significativo que ustedes lo anoten, es cuándo inicia y cuándo termina la competencia. Entonces hay diferentes formas de adquirir la competencia. El profesor Ulate hizo una reseña rápida de ellas, puede ser general o específica,
puede ser directa por aceptación de la jurisdicción del tribunal o puede ser indirecta por la ratificación de un tratado que prevea la actuación de ese tribunal. Hay algunos casos en donde se requiere un reconocimiento expreso, además de la ratificación del tratado. Es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pide un reconocimiento adicional para que pueda ejercerse la competencia de la Corte y no solamente la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro tema al que, aunque rápidamente el profesor Ulate hizo referencia, es a los distintos tipos de competencia. Es decir, podemos mencionar, sin pretender agotar ahí, pero 3 grandes bloques de competencia: competencia consultiva, competencia contenciosa y competencia cautelar. La extensión y características de estas competencias variarán de tribunal en tribunal, pero también la utilización de estas figuras va a variar de acuerdo con la realidad de la región en la cual se encuentre el tribunal. Con esto quiero referirme que el profesor Ulate advirtió de lo cauta que había sido la Corte Internacional de Justicia en medidas cautelares, y sin embargo podemos ver que ha habido una relativa amplitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a disponer medidas provisionales en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Diferenciar la consultiva de la contenciosa. Ustedes comprenden que la consultiva trata de plantear casos generalmente abstractos de interpretación de los alcances de normas internacionales, mientras la contenciosa lo que plantea es la violación de una obligación internacional o varias en concreto. También el profesor Ulate hizo referencia a algo central, que es el agotamiento de recursos internos como vinculado con la competencia de los tribunales internacionales. Vean que esto refuerza la idea de que la justicia internacional es subsidiaria frente a la interna, y eso hace relación también con el papel central del juez como el primer garante de la vigencia de derechos fundamentales y de otros derechos derivados del derecho internacional. Por eso es que es tan importante lo del control de convencionalidad que se va a mencionar más adelante, y la figura de la función judicial como garante de obligaciones internacionales. Es bien interesante el tema de agotamiento de recursos internos, porque aunque al igual que la competencia misma suelen ser planteados por vía de una excepción preliminar, es decir, que el tribunal debiera resolver en los primeros momentos procesales del caso, por lo menos en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana ha decidido, en una tendencia muy fuerte de los últimos años, acumular el tema de la resolución sobre si hubo agotamiento de los recursos internos o no, con el conocimiento del fondo del asunto. Y esto ha sucedido porque en el caso de derechos humanos existe una obligación doble cuando se adopta una convención por parte de los estados. La obligación es de respetar, pero también de garantizar esos derechos. De tal manera que si el Estado ha fallado en su obligación de garantía, eso también significa una violación de fondo y no solamente falta un tema que haga al agotamiento de los recursos internos. Déjenme ver. Una cosa que mencionó rápidamente el profesor Ulate, pero yo quería subrayar, es el tema de que, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su competencia no se limita a los instrumentos del sistema interamericano, sino que la Corte puede conocer de casos en donde se apliquen instrumentos originados en otros sistemas, pero que sean aplicables al sistema interamericano. Y para ejemplificar algunas de las cosas que les he dicho muy rápidamente, es que quiero recurrir a esta situación que se presentó con ciudadanos mexicanos que habían sido condenados a muerte en Estados Unidos, en la misma línea del caso Lagrán, y que no tuvieron derecho a la asistencia consular, y por lo tanto México
en defensa de los derechos de sus conciudadanos procesados por el sistema procesal penal norteamericano, recurrió a dos instancias distintas. Recurrió a la Corte Internacional de Justicia, advirtiendo que el no permitirles la asistencia consular a estas personas detenidas constituía una violación de la Convención sobre Relaciones Consulares, que efectivamente prevé que una persona detenida de otra nacionalidad tiene el derecho de consultar con su consulado para los efectos correspondientes. Es interesante porque México también plantea este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo plantea por vía de una consulta, o sea, utiliza la vía contenciosa frente a la Corte Internacional de Justicia y utiliza la vía consultiva frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, como ustedes comprenderán, Estados Unidos, que se caracteriza por ser muy reacio en aceptar la competencia de tribunales internacionales, protestó en ambos tribunales, diciendo en la Corte Internacional de Justicia que no estaba la Corte facultada para conceder un derecho individual, sino que tenía que conocer de relaciones entre estados, y ante la Corte Interamericana indicar que nunca había reconocido la jurisdicción de la Corte y que por lo tanto ahí se le estaba presentando a la Corte un caso contencioso encubierto, disfrazado de opinión consultiva. Sin embargo, lo curioso, bueno, lo relevante es que ambos tribunales resolvieron mantener su competencia y ambos tribunales llegan a una resolución final. La opinión consultiva 16 en el caso de la Corte Interamericana y el caso Avena y otros contra Estados Unidos en el caso de la Corte Internacional de Justicia. A pesar de que el enfoque de los tribunales fue distinto, porque la Corte Interamericana llega a considerar que la asistencia consular es un derecho que forma parte del debido proceso garantizado en temas penales en particular, mientras que la Corte Internacional de Justicia lo que encuentra es que ha habido un incumplimiento de Estados Unidos a sus obligaciones bajo la Convención de Relaciones Consulares y que por esa vía también ha causado un perjuicio a derechos individuales. Pero vean ustedes que resolviendo de manera distinta, los dos tribunales en el fondo le dan la razón a México y también de cierta medida, más claramente en la Corte Internacional de Justicia, se le pide a Estados Unidos que detenga las ejecuciones de los ciudadanos que se encuentren en esas condiciones. Estados Unidos no siempre cumple y varios de ellos fueron efectivamente ejecutados a pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia, lo cual llevó a este tribunal a nuevas medidas, digamos, respecto de ese país. Pero quería nada más ejemplificar con esto lo importante que es el tema de la competencia. No es un tema exclusivamente procesal, sino es uno que hace a la esencia del trabajo de los tribunales internacionales en esta materia. Y no me extiendo más, Andrés.